Pues Bueno, nada, encantada de saludaros, soy Lourdes. No sé si os explico, Diego, bueno, que soy dietista desde hace más de 12 años y bueno, pues actualmente me dedico al tema de la nutrición, a consultas y también a asesoramiento en algunos clubes de deporte, ¿vale? Y bueno, a atletas en particular en algunos casos. Y bueno, pues antes de nada, gracias por permitirme, bueno, compartir con vosotros este día. Y también que no se me olvide pediros disculpas por ausentarme el viernes pasado, porque bueno, fue debido a un pequeño accidente de tráfico que al final quedó nada, así que bien. Y bueno, también comentaros que me gustaría hacer este modo conferencia un poco participativo, ¿no? No me gustaría estar aquí una hora hablando sola, ¿vale? Básicamente porque creo que desde el punto de la nutrición, pues comentar yo sola las cosas al final creo que no va a tener ningún fin. Y me gustaría también, pues, dudas que surjan o sobre todo para qué podemos aplicar todo esto en vuestro caso en particular, como es el balonmano, y sobre todo a nivel amateur o a nivel semiprofesional, pues que os pueda servir de algo. ¿Vale? Bueno, antes de continuar, pues me gustaría mostraros también los conflictos de interés, quiero decir, por qué estoy aquí y quién me paga actualmente. ¿Vale? Llevo, bueno, trabajando como autónoma ya más de 10 años casi. Y bueno, pues trabajo para una franquicia, en este caso Lourdes, dale a Naturhaus. F5. ¿Sí? Dale a F5 para que se vea el power. Ahí, perfecto. Vale. Venga. Como os comentaba, pues eso, quien me paga ahora actualmente, una franquicia que tengo, bueno, que he tenido hasta ahora, que es Naturhaus, a nivel particular con consultas de dietética, y luego pues conferencias como las que estoy con vosotros a nivel de educación alimentaria en equipos deportivos o charlas, bueno, en distintas asociaciones, ¿vale? Y también ahora representa una marca que es Virgin, que es una nueva compañía de telefonía. Y bueno, pues os comento un poquito que la introducción de la conferencia quería hacerla con algunas, bueno, pues comentando un poco las definiciones para que os pongáis un poco pues en proceso y sepáis un poco la diferencia entre alimentación y nutrición, que son términos que vamos a hablar a lo largo de la conferencia, ¿vale? Para que todos entendamos un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de varios temas, entre ellos eso, alimentación y nutrición en el balonmano, y luego haremos al final también una pequeña parte relacionada al rendimiento, a la nutrición y a la inmunidad, ¿vale? Y todo lo que nos puede conllevar ahora pues el tema de la COVID y bueno, pues en el caso bueno, de que la sufriéramos, qué podría pasarnos, ¿no? A nivel del rendimiento en el deporte. Entonces, principalmente, que nos quede clara la diferencia entre alimentación y nutrición. Alimentación se refiere al... ¿Bien? Sí. Era un micro que Vale. estaba abierto. Bueno, como os comentaba, alimentación se refiere un poco al proceso de comer en sí, ¿vale? Para que lo entendamos todos, bien sea pues sano o insano, como lo podemos entender. Es el hecho simplemente de comer, ¿vale? Comer para sobrevivir. Y luego, hablando ya de nutrición, pues serían aspectos un poco más importantes y ahí ya nos entraría el proceso de cómo digerimos esa comida, ¿vale? Y cómo aprovechamos los diferentes nutrientes que tienen esos alimentos para obtener energía y para obtener bueno, pues el resto de funciones que tienen esos alimentos. Y luego, otro término que también me gusta mucho y sobre todo porque es a lo que más me he dedicado en todo este tiempo, que es a la educación alimentaria,
¿vale? Que ahí ya pues indica un poco el proceso por el cual aprendemos qué es alimentarnos, para qué nos nutrimos, ¿vale? Un poco esto en general. O sea, el tema de educación pues conlleva un poco de formación, conlleva pues muchas partes que yo creo que son imprescindibles también a la hora de aprender la nutrición deportiva, ¿vale? Que sería una rama, digamos, de la nutrición humana que se refiere más pues, al rendimiento en el deporte, bueno, bien sean deportes individuales o en deportes colectivos, como puede ser el balonmano en este caso. ¿Eh? Vale, no sé qué pasó. Vale, un segundito. A ver. Bueno. A ver, un segundo. Disculpad, que no sé. Compartí yo creo el modo que no era. Un segundo, ¿eh? Ahora sí. Vale, bueno, continúo. Entonces, una vez explicadas más o menos en una terminología que entendamos todos los diferentes términos, pues os indico un poco lo que vamos a seguir a lo largo de la conferencia, que lo he dividido más o menos en 4 partes. Una que sería nutrición y rendimiento en el deporte, y en este caso en deportes de equipo. También indicando un poco cuál es el papel del dietista o dietista nutricionista en los deportes. En este caso, un poco en específico en la nutrición en el balonmano. Y luego también comentar un poco, que esto sí que me gustaría verlo entre todos, que sería la parte de dietética y nutrición. Y bueno, pues si algunos de vosotros colaboráis con dudas o con ideas, pues estaría estupendo. Y la parte final, como os decía antes, que sería la nutrición e inmunidad en el deporte. Entonces, antes de nada, pues presentar un poco, porque creo que no es lo habitual hasta ahora que se vea el papel que tenemos los nutricionistas en los deportes de equipo. Y bueno, sí que es verdad que también en algunos, sobre todo en el fútbol, es más común, ¿vale? En algunos deportes en algunos equipos de fútbol ya tienen nutricionista, casi todos a nivel un poco más profesional. Pero bueno, sí que es verdad que también tenía que deciros que en muchos deportes a nivel de amateur, bien sea balonmano, fútbol o bueno, otros, podéis tener muchos casos en los que incluso trabajemos, si no es gratis, es casi, digamos, ¿vale? Porque bueno, yo sí que lo he hecho con algunos equipos y bueno, también es... Tenemos la negra con la... ¿Ahora? Ahora. Sigue. Vale. Bueno, lo que os decía, que el papel que tenemos los nutris en los deportes de equipo, pues muchas veces ni siquiera está pagado, ¿vale? Es una manera de hacernos ver y sobre todo, pues bueno, de llegar a más público a nivel particular también. Entonces, lo que quería comentaros es que nuestro trabajo en los deportes de equipo no es ni mucho menos el papel de logro que viene a decirnos qué hay que comer y qué no, ¿no?
es un trabajo que hacemos un poco en conjunto con entrenadores, con preparadores físicos, con los fisioterapeutas, con el médico deportivo incluso, también con psicólogos. Y bueno, pues seguramente me dejé algún papel por ahí fundamental del que conozcáis vosotros más que yo. Pero bueno, que sepáis que el trabajo se hace integral y de forma conjunta porque trabajamos un poco en función del calendario deportivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues en cada momento, ¿vale? De la temporada necesitamos y tenemos unos requerimientos. Entonces, todos esos los conoce más bien pues, el entrenador y el preparador físico. A nivel amateur es un poco más complicado, pero bueno, yo creo que sí, que en el fondo también lleváis bastante marcado un calendario deportivo, porque tenéis un punto de comienzo, ¿no? Que puede ser una pretemporada, y en esa pretemporada, igual que vosotros marcáis un principio de entrenamiento, y el preparador físico y el entrenador tiene que saber desde qué punto parten los jugadores, pues desde ese punto también partiríamos los nutricionistas. Es decir, tenemos que saber desde dónde empiezan, pues bien sea por composición corporal, es lo más normal, ¿no? Que al comienzo de la temporada, pues muchos jugadores vuelvan con más peso o sin ese punto de forma. Entonces, pues bueno, colaboramos en ese sentido. También colaboramos con los fisioterapeutas cuando hay lesiones para, bueno, pues hacer un poco que esos periodos de lesión sean más cortos. Colaboramos con el médico deportivo, si hay en algún caso clínico, por ejemplo. Luego con los psicólogos, pues porque a nivel profesional pasa, pero a nivel amateur también. Por ejemplo, es muy común que en grupos de niñas, ¿vale? Y bueno, vosotros no sé si a nivel de club tenéis algún grupo de niñas, pero bueno, de niños también podría ser el caso. Siempre existen luego casos, pues bueno, de TCAs, ¿no? De trastornos de conducta alimentaria, o bien a nivel de algún problema un poco, pues a nivel de peso, o a nivel de algún, por ejemplo, alguna enfermedad tipo diabetes, que tiene que ser pues un poco vigilada, ¿no? Por algún profesional que esté detrás de todo esto. Y bueno, pues sería otro de los papeles nuestros. Y luego, pues también quería mostraros un poco los factores más complicados que tenemos dentro del club. Y sobre todo cuando detrás de este rol estamos las mujeres. Sí que es muy difícil que nos permitan integrarnos en el club, ¿vale? Conozco un poco a nivel personal, por ejemplo, a una nutricionista que ha trabajado en clubs, como, por ejemplo, como el Atlético de Madrid femenino, o incluso ha habido también una nutri en el Eibar, creo, y hay un nutri que ha hecho muy buen papel en el Girona de fútbol, que sobre todo se ha notado mucho el trabajo luego a nivel de rendimiento deportivo. Pero sí que es verdad que la integración, pues con todos los papeles como entrenadores, preparador físico, el fisio, es muy difícil que nos acepten, ¿vale? Hasta ahora no suelen creer en nosotros, pero bueno, mi objetivo de hoy es que entendáis por qué somos también importantes, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos que tener un factor de empatía y confianza, y que el resto del club, por supuesto, tenga ese compromiso. Y también papel nuestro es pues incidir mucho en la formación y trabajar con el resto de profesionales, y que por supuesto tengamos una respuesta de los deportistas, ¿no? A nivel grupal. Vale. Y bueno, pues continúo un poco con de qué modo trabajamos, ¿vale? Pues dentro de toda la temporada. Entonces, lo primero que sería
que haríamos sería un calendario y una planificación en el deporte. Valoraríamos de forma fisiológica a los deportistas, pues bueno, con antropometrías. No sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, habéis jugado y no sé si habéis llegado a tener una valoración en algún momento, pero bueno, que sepáis que es básicamente por dónde empezamos, ¿vale? Y luego, pues la intervención en distintos puntos de la temporada, pues bien sea, pues eso, la valoración específica, trabajar en los entrenamientos para ver un poco en qué condiciones llegan los jugadores, ¿vale? Si llegan, si han comido antes, si están deshidratados, si el día antes de la competición se ha llevado un poco, pues a nivel pues, educativo, pues si saben lo que hay que comer, si conocen un poco qué hay que hacer después del partido, ¿vale? Eso que hacemos muchas veces, que es irnos a tomar una cerveza y un bocadillo. Bueno, pues saber por lo menos saber de qué tenemos que hacer el bocadillo. Y luego, bueno, pues trabajar un poco en la recuperación de lesiones, que también es fundamental, ¿vale? Se pueden recortar los periodos de lesión si hacemos bien esa nutrición, ese papel de nutrición. Y luego, pues sobre todo, bueno, sería muy extraño que alguno de los jugadores, sobre pues en deportivas o en escuelas de clubs, que no hubiera un caso clínico, ¿vale? Que suele haberlos, pues como os comentaba antes, un posible caso de diabetes o cualquier otra patología que pueda tener algún niño. Y luego, pues bueno, esto me gustaría comentároslo, sobre todo al final de la charla, el papel de formación dietético nutricional, porque esto se puede hacer de 1000 maneras diferentes y que sea útil, ¿vale? Y bueno, pues también ofreceros un poco la disponibilidad si en algún momento queréis hacer alguna otra charla, por supuesto sin fin económico ni lucrativo, ¿vale? Que pues aquí estoy, si en algún momento después queréis conocer o os interesa pues alguna charla tipo, pues no sé, aprender lo que os decía, cómo se puede hacer la recuperación después de los partidos, o aprender un poquito de qué forma introducir ciertos alimentos a los niños para que vayan en condiciones para después jugar, bueno, en fin, distintos talleres que se pueden hacer incluso online, ¿vale? Y bueno, pues otro tema interesante, el de suplementación deportiva, también sería un poco papel nuestro, ¿no? Introducirlo dentro de la temporada. Y al final de la temporada, pues por supuesto ver el progreso del deportista, bueno, a nivel individual, la preparación del periodo de descanso para que a la vuelta no vuelvan con kilos de más y luego el preparador físico se tire de los pelos, ¿no? Y bueno, pues un poco hacer repaso de las conclusiones, la formación y preparar la siguiente temporada. O sea, también estaríamos dentro de esa memoria final de año en la que trabajan el resto de profesionales que tenéis en los clubs. Y bueno, pues a continuación también quería mostraros los factores que influyen en el rendimiento y de qué manera podemos intervenir a nivel nutricional. Y bueno, aquí puede ser que me haya comido algo por el camino. No sé si los que estáis aquí, no sé exactamente qué papel tenéis, ¿no?, dentro de los clubs, pero entre todos supongo que tengamos, pues eso, sobre todo el ver que el fin son los resultados y el rendimiento. Hombre, a nivel bueno, de edades más cortas, ¿no?, como pueden ser pues eso, niños de 12, 13, 15 años, igual no es todo el rendimiento y los resultados, pero sí es aprender a lo largo ¿no?, del resto de sesiones. Pero bueno, en principio, pues eso, las necesidades, bien sea de una edad o de otra, es la preparación física y todos queremos, pues eso, que la mejora a nivel técnico, a nivel táctico, evitar lesiones, sobre todo, pues eso, a nivel de toda la temporada y a nivel general, pues la salud y tener un sistema inmune fuerte. Entonces, ¿de qué manera podemos intervenir de forma nutricional?
Pues bueno, sobre todo a lo que nos dedicamos eso a nivel deportivo es que exista una disponibilidad energética suficiente, ¿vale? Es decir, que lo que ingieras sea suficiente para el gasto energético que tienes. Ya no me refiero solo pues eso, al primer equipo, ¿no? Que llegue el día del partido y tenga suficiente energía para acabar el partido al 80%. Es verdad que sabemos que a este nivel, pues no sé cómo trabajáis en este club en concreto, pero bueno, supongo que haya gente joven, que haya gente que el día anterior pues salga, por ejemplo, y que no duerma o duerma poco, que no haya cenado o haya cenado pues, tapas y cervezas, ¿no? Y luego pues nos encontramos el día siguiente en el partido, pues bueno, con más cansancio, más sueño, que puede influir, pues bueno, de manera importante en los resultados del equipo. Entonces, ya no solo a nivel del equipo, sino a nivel particular. O sea, tú puedes no haber ingerido lo suficiente o no lo que debes, y eso puede implicar que te lesiones, ¿vale? Porque no estás, bueno, no tienes un rendimiento óptimo, no tienes energía para acabar el partido, el equipo no va a ganar, puede ser que igual porque tú hayas fallado, pues no sé, 3 contraataques, por ejemplo. Y encima, pues acabará el partido más cansado, bajará tu inmunidad y a la semana siguiente vas a estar malo, por ejemplo, y no vas a poder acudir a los siguientes entrenamientos, ¿vale? O sea, puede ser una de las causas que vengan por una mala intervención nutricional. A veces es por desconocimiento, otras veces es porque no queremos. Pero bueno, que sepáis que eso, igual no ganar, o sea, no ganar, pues no es solo por el tema nutricional, ¿no? Puede ser. Porque si tú a nivel táctico no eres muy bueno, o a nivel técnico no te has preparado lo suficiente, o has llegado sin preparación física porque has estado lesionado o porque te has incorporado tarde, por ejemplo, al club, bueno, me refiero a cosas particulares que pueden ocurrir, ¿no? Pues evidentemente puede ser que el equipo no gane también por eso. Pero bueno, importante lo que os digo, que a nivel nutricional, pues eso, una disponibilidad energética y que no tengamos pues los suficientes nutrientes para llegar fuertes al final del partido o para evitar lesiones o para que después la inmunidad no baje, sí que es importante a nivel nutricional, pues eso, intervenir correctamente. Vale, a nivel de balonmano, como deporte de equipo, ¿qué podemos hacer? Pues ya sabéis que, a ver, los distintos, o sea, los jugadores en el balonmano no todos no tienen los mismos requerimientos, ¿no? No es la misma composición corporal de un extremo, la que tiene un extremo, como la que puede tener pues, un lateral o un portero. Pero bueno, sí que es importante eso, que cada jugador con pues en el puesto que juegue tenga una composición corporal correcta. El rendimiento, luego la salud en general, ¿vale? Viene determinada también por la nutrición y a nivel clínico, ¿vale? Las posibles patologías que tenga alguno de los jugadores, pues también es importante tenerlas en cuenta. Y luego a nivel de recuperación de lesiones, que yo creo que es algo bastante desconocimiento, así a nivel general, también sería importante. No puedo extenderme exactamente en cada uno de ellos porque entonces estaríamos aquí hasta las 12, ¿vale? Pero si en alguno de todos estos puntos que os estoy incidiendo más tenéis curiosidad, pues bueno, no me importaría pues eso, hacer otra reunión pues, un poco a nivel como club y si os interesa, pues nos extendemos un poquito más, ¿vale? Aquí es un poco más otra vez lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que en las fases del calendario deportivo, pues sí que tenemos diferente forma de incidir en tema nutricional.
¿Alguno de los que estáis aquí sois jugadores? ¿O habéis sido? No, no creo que tengas. No, no sé si habrá alguien que haya sido jugador, pero no. Vale, bueno, Yo pues sí, ya, ahora ya no. Ahora ya no. Eres uno. vale, o bueno, pues me imagino que siempre podáis extenderlo, ¿no? A los chiquillos cuando estéis con ellos, o si alguno tenéis hijos que jueguen también. Y a nivel de los entrenamientos, ¿vale? También es interesante que sepáis que el tema de la nutrición no es la misma cuando entrenamos, por ejemplo, fuerza-resistencia, o cuando en el caso, bueno, pues de estar en fase de temporada trabajáis fuerza máxima, o por ejemplo una sesión de entrenamientos tácticos, ¿no? Que quizá hacéis, pues no sé, media hora de vídeo y otra media hora de, bueno, pues un poco más entrenamiento, bueno, a lo que se refiere táctica. Entonces, pues esos días no serán lo mismo que un entrenamiento, por ejemplo, de hora y media o 2 horas de físico, como puede ser a principio de temporada. Entonces ahí hay bastante diferencia también, pues eso, a nivel de lo que habría que comer antes o después. Y luego, bueno, yo creo que de aquí no me queda mucho más, os lo he comentado ya. ¿Alguna duda hasta ahora? De momento creo que está todo bien De momento claro. no. Nos quedan 2 minutos y medio de esta charla. No sé cuánto más te vas a extender de esta sesión De programada. esta parte. Nada, me falta poquito ya. Vale. Vale, la parte de asesoramiento dietético sería, pues bueno, la formación, prácticas y talleres, a lo que me refería antes, si os interesa en algún momento, pues talleres tipo de etiquetado, de cocina, bueno. Y lo que más me gusta a mí hacer, bueno, a nivel de deporte y de equipos, que es el trabajo en campo, ¿vale? O sea, ir con los jugadores, llevar pues bebidas isotónicas caseras y que aprendan a hacerlas, pues indicar un poco las comidas que hay que hacer el día antes de la competición y qué no hay que comer, ¿vale? Pues todo eso sí que me gustaría mostraroslo algún día. Ahí ya quedó, ¿vale? A disponibilidad vuestra, y si algún día os interesa, pues me encantaría mostraroslo también. Os paso por aquí, o si queréis luego os puedo pasar ¿vale? Una hojita de perfiles de nutrición en redes sociales, que son interesantes. Si alguna vez os apetece revisarlos, pues os los puedo pasar también. Y en cuanto a nutrición e inmunidad, pues bueno, marcaros un poquito que sobre todo es muy importante el estilo de vida, ¿vale? Y factores que intervienen en el estilo de vida. Bien sea, pues bueno, el estrés, el sueño, la alimentación. En este caso, pues bueno, quería mostraros aquí una tabla, ¿vale? Que es muy buena en el aspecto de cómo incide, pues eso, el descanso y el sistema inmunitario cuando padecemos enfermedades como puede ser la COVID, que tenemos ahora un poco más en auge, ¿no? Y en torno al deporte, lo que más nos puede deprimir el sistema inmunitario sería, pues es una restricción energética, no comer lo suficiente en términos de energía o en términos de proteínas. Y luego, en cuanto a nutrientes un poco más específicos, pues sería, pues eso, la carencia de ácidos grasos, micronutrientes como, bueno, supongo que sabéis un poco más a fondo, pues eso, el hierro, el zinc, suplementos de magnesio, vitamina C, antioxidantes, vaya, vitamina D. Y luego aspectos del estilo de vida, como puede ser el descanso, Lourdes, ¿vale? Un perdona. suficiente. Cortamos ¿Sí? aquí, que nos queda menos de un minuto. Van a dejar esto colgado y nos vamos a la siguiente que está programada. Vale, perfecto. Venga. Cuando quieras. ¿Sí? Vale. Bueno, retomo un poco desde el principio. Os decía que factores que influyen en el sistema inmunitario, ¿vale? Es decir, en el sistema que nos protege de alguna manera, ¿no? De virus y bacterias y el resto de eso, bueno,
los bichillos que nos rodean. Y en este caso, por hacer un poco más de alusión a la COVID-19, que es la que tenemos ahora un poco más en auge, pues sería, en cuanto a nutrición hablamos, pues una restricción energética severa, ¿vale? Es decir, que no comamos lo suficiente para lo que estamos gastando a nivel deportivo, y que además de esa restricción energética también haya una restricción de proteínas y nutrientes. Luego, más específico sería, pues eso, que no tengamos una cantidad suficiente de ácidos grasos o de micronutrientes, como puede ser un déficit de hierro, que ya no solo puede generar una anemia ferropénica, ¿vale? Que puede ser lo que más os suena a nivel clínico. También, pues bueno, luego a nivel de rendimiento, pues bajaría bajos niveles de zinc y de magnesio, niveles de antioxidantes, pues déficit de vitamina C y vitamina E, que también bajarían la inmunidad, y la vitamina D, ¿vale? Que a nivel general, me refiero a nivel general, bueno, pues a nivel de España o a nivel mundial, la vitamina D suele estar en déficit, ¿vale? Y más en deportistas, que sería, pues bueno, tenemos un nivel necesario más alto, ¿vale? Y luego a nivel de factores externos, que ya sería como hábitos de vida, lo que os comentaba antes, pues cómo influye el descanso, el estrés y los hábitos tóxicos a nivel del sistema inmunitario. Pues sería también, pues eso, 3 factores que influyen junto a la nutrición a que ese sistema inmunitario sea deficiente. Y bueno, pues en cuanto a nutrición y sistema inmunitario, os lo he querido resumir bastante porque creo que con términos muy básicos es como más podemos memorizar, ¿no? Como más podemos aprenderlo. Vale. Y bueno, pues ahora quería un poco que vosotros colaborarais, ¿no? No sé si tenéis alguna duda en concreto. Bueno, a ver, la conferencia no era para deciros qué hay que comer y qué no, ¿eh? Entonces, pues bueno, si se puede evitar ese tipo de cosas, casi os lo agradezco. Pero bueno, del resto, pues no sé, si me queréis preguntar algo. ¿Nada? Alguien que se anime, si no empiezo yo. ¿Alguien se... Buenas noches. Lautaro, Buenas noches. te doy paso. Buenas noches a todos, molestando de nuevo. ¿Qué tal, Lourdes? Un gusto. Hola, encantada. Bueno, no, la verdad la verdad que la charla de nutrición siempre son muy importantes. Yo he sido jugador de fútbol y he tenido la suerte de tener un nutricionista al lado siempre, y la verdad que es Sí. tan importante como el entrenador. Y más hoy en día que hay tanta variedad de comidas para que entran por los ojos primero, ¿no? Sí, ¿verdad? Por ahí tenía un ejemplo y compartirlo. Vimos que el campeón de fútbol fue el Bayern Múnich, y Sí. justamente una chica fue la encargada desde que se hizo esto de la pandemia en marzo. Fue la encargada de estar pendiente de cada jugador a nivel, sobre todo, nutrición. Y creo que no fue coincidencia también que fuese campeón y que físicamente estén todos en óptimas condiciones, pero te escuchaba decir por ahí que lo femenino cuesta que se le dé lugar, pero bueno, justamente el mejor Sí. equipo del mundo tenía atrás una chica que se encargó de hacer un trabajo importante. Y por otro lado, hablaste ahí un poco sobre el tema de las comidas en los entrenamientos, en la parte de pretemporada o dependiendo de qué o cuál fuese el entreno o la carga. A mí, desde mi punto de vista, me gustaría saber a grandes rasgos cuáles son por ahí las comidas, o si más proteína, o si más esto, si más aquello, según lo que se entrena. No sé si eso lo podrás decir. Sí, te puedo comentar un poco a nivel general.
eh, ¿en qué momento específico? ¿Hablamos de pretemporada Sí, o por de...? ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en Barcelona, estamos finalizando la pretemporada con un Sí, grupo de chicas entre 18 y 20 años del ujú, senior femenino sí, y ya estamos a 2 semanas a una semana de iniciar el torneo. sí. Así que bueno, más o menos ese es el contexto. Ujú. Vale, bueno, primero habría que saber en qué, o sea, qué estáis trabajando, ¿no? En este punto de la temporada. Supongo que estáis ya, pues en el límite de fuerza máxima, ¿no? Estaréis ahí. Sí, sí, estamos ya cerrando lo que es fuerza y entrando ya en los cierres de todas las cargas más que todo y ahora empieza la Claro. parte de mantenimiento. Sí, sí, pues bueno, cuando estás ya ahí en ese punto de potencia o fuerza máxima, como queráis Ujú. llamarlo los entrenadores, em, es importante, claro, depende un poco del puesto del jugador, pero Sí, sí sí, que es importante que no haya ninguna carencia a nivel proteico, ¿vale? Sobre todo porque trabajando ya con cargas, sí. pues es importante eso, que el nivel de proteína en cada jugadora, que se determina también por el peso que tienen, ¿vale? Ujú. Pues sea suficiente y bueno, sin dejar atrás, claro, la cantidad de carbohidratos. Entonces, bueno, específico, o sea, datos específicos no se pueden dar porque eso ya Sí, creo sí, que lo ya es. sepas tú también, que va en Ujú, función del peso de cada jugador, ujú. ¿verdad? Pero bueno, eso es importante, ¿vale? Que no dejéis atrás eso, el nivel de proteína, que todo lo que podáis hacer a nivel de comidas, mucho mejor que en suplementos, Vale, ¿vale? Porque muchas veces nos vamos a suplementos sin tener en cuenta la comida. O sea, no valoramos lo que estamos comiendo y nos ujú. suplementamos, ¿vale? Vale, Eso, vale. Y, no. y una pregunta más para darle paso a otro. Por ejemplo, cuando se juega un partido a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, ¿qué recomiendas? ¿Comer antes algo, comer después? ¿Cómo es el tema de la comida ahí en ese horario que por ahí hay partidos? Sí, a ver, sobre todo, bueno, la carga, pues eso, 24, 48 horas antes siempre es baja de fibra, Sí. ¿vale? Son niveles muy bajitos de fibra, niveles de carbohidratos simples para asegurarnos de hacer una carga, ¿vale? Una carga correcta de Ujú. carbohidratos y la parte proporcional de proteína que corresponde, que no es mucha porque también conocemos que la proteína sacia, entonces en muchos casos hay deportistas que luego no van a comer suficiente en cuanto a carbohidratos. Entonces, bueno, eso, carga bajita de fibra y llegar a los carbohidratos que necesita cada jugador, siempre con una parte de proteína. ¿Y el horario? Y el horario también influye muchas veces a lo que estén acostumbrados los jugadores en concreto. Porque yo, bueno, pues trabajando con algún equipo, bueno, de fútbol en este caso, pues no estaban acostumbradas a hacer a la hora del desayuno una comida, Ujú. ¿vale? Como sería lo que hubiera que hacer en el caso de jugar a las 2 del mediodía. Claro. Entonces, como no estaban acostumbradas a eso, tendría, hacíamos pues un desayuno más bajito o normal, digamos, Sí. y comer pues lo que podían un poco más temprano, pero por lo menos 3 4 horas antes. Vale, vale, perfecto. Vale, Muchas por lo gracias. menos por eso. ¿Te ha servido? Espero que sí. Sí, sí, ya todo apuntado. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más se quiere Más animar? cosas. A ver, soy Ernesto. Quisiera hacer una Hola. pregunta a Lourdes. Hola, ¿qué tal? Oye, vamos a ver, se cuantifica, se oye, nos dicen que es muy importante la nutrición, que los rendimientos son mejores cuando la nutrición es más equilibrada, pero claro, esto es como todo un poco. ¿Dónde están los factores o dónde nos podemos dar cuenta que realmente la nutrición luego en el rendimiento sí que afecta? Quiero decir, ¿dónde hay pruebas empíricas o dónde hay realmente pruebas de decir, si tú tienes una nutrición
equilibrada y sana, ajustada al deporte o al esfuerzo que vas a realizar, ese rendimiento en los niveles de competición de los que estamos hablando se nota que son mejores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿cómo demostramos que realmente la nutrición afecta al rendimiento, a un mejor rendimiento, a una mejor predisposición para que ese rendimiento sea mejor? Eso es un poquito la pregunta de dónde, cómo y de qué manera se ve realmente que la nutrición es importante. Igual es muy complicada, pero vamos, no sé, me parece a mí que... No, que va. Realmente es simple, ¿no? Se ve mucho más fácilmente en deportes individuales, ¿vale? O sea, en deportes de resistencia se ve mucho más fácil. Una carga baja de hidratos, todos sabemos que en un deporte de resistencia como puede ser un ultramaratón, pues se funden, no llegan al 20, al kilómetro 20, eso lo sabemos todos. O, por ejemplo, en deportes bueno, pues largos, como puede ser un triatlón, lo mismo. Todos sabemos que si llega un momento que no absorbes esos hidratos, pues cao. En deportes de equipo, claro, es más complicado verlo a simple vista. Creo que sea más fácil que los jugadores nos lo expliquen, ¿no? Si alguno de ellos lo ha notado. Me explico, por ejemplo, lo más sencillo es que, pues lo que os comentaba antes, bueno, pues por haberlo visto un poco más de cerca, pues eso, por tener casos cercanos, ¿no? En equipos o en partidos mismamente, pues chavales 17, 18, 19 años salen el día antes, no han cenado, incluso han bebido, se presentan el día siguiente al partido y ya no es solo que no rindan, es que es un deporte de equipo, ¿vale? Que si llega fundido y no aguanta esto a grosso modo, ¿vale? O sea, que lo veamos todos muy sencillo. Si no ha comido bien el día antes, si, pues eso, tabaco, alcohol, no aguanta el partido, ¿vale? O sea, todo lo que podía dar un jugador, imaginaros que es el jugador estrella, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o con el que más contamos para que meta esos goles, o el que más defiende, y ese día está cao porque no cenó el día anterior, o porque no ha comido, pues ¿qué va a pasar? Que no va a llegar al 100% al final del partido, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Que, bueno, pues que por un bajo déficit energético tenga menos reflejos porque está cansado y se lesione, ¿vale? Por ejemplo, que no llegue a obtener la composición corporal que podría por no comer suficiente, entonces no va a dar el 100% de él, ¿no? O sea, es difícil determinar si podría haber metido 5 goles en lugar de 3, porque bueno, es impredecible, ¿no? Pero sí se puede saber, sobre todo a nivel del entrenador, si ha rendido lo suficiente para lo que se esperaba o si todo eso sí que lo podemos ver, si uno llega al 100% o no al final del partido. Bueno, o por ejemplo, si tú estás muy cansado porque no has comido o estás deshidratado, te vas a lesionar. Entonces, bueno, a nivel particular también. No sé si te sirve todo eso. Sí, pero bueno, yo creo que son ejemplos que claramente vienen a demostrar que realmente la nutrición y la alimentación intervienen luego en muchos factores en el rendimiento. Como decías tú, igual es más fácil de ver en un deporte individual que en uno colectivo e incluso en uno de fuerza y precisión como puede ser el nuestro de balonmano. Pero yo creo que tiene aplicaciones y se ve claramente las ventajas de una alimentación y lo que dices tú, más que alimentación y nutrición, el estilo de vida puede influir sí, en un deporte de equipo donde muchos pequeños factores aportan muchas cosas y este, que es uno más, puede ser importante tener una importancia bastante grande respecto pues, al resultado final. Muchas gracias, está claro. claro. A ti. ¿Alguien más quiere? Sí, yo tenía una pregunta. Mira, soy Javier, padre de un jugador de 14 años
Entonces es una pregunta doble. Una es acerca de los dietistas youtubers. Ya sabes que los chavales encuentran todo en internet y de esto también hay. Sí, A ver qué opinión te sí, merece. sí. Y otra es, en los partidos, cuando hay un cambio o en los descansos, ¿tienen que reponer o basta con hidratarse? Gracias. Vale, a ver, la primera. Con respecto a la primera pregunta, vuelvo para atrás, ¿vale? Como sabía que bueno, es un punto importante, sobre todo hoy en día, que aprendemos mucho en redes sociales, porque es muy cómodo, ¿no? Y porque a nosotros, aunque no nos guste, nos hemos tenido que hacer a ello, ¿vale? Bueno, todos estos perfiles de nutrición son de Instagram, todos ellos yo creo que trabajan también en Facebook, y bueno, incluso el perfil mío, que no os lo he puesto por aquí, pero os lo puedo decir después. Todos ellos tienen, bueno, la cuenta es, ¿vale?, adaptada a ello, y todos ellos comparten un montón de información veraz, en este caso, o sea, de la que os podéis fiar, vaya. Entonces, por ejemplo, el primer perfil, empezando por la izquierda, o sea, @ciencia y nutrición, es una compañera que divulga pues un poco pues, en nutrición deportiva, ¿vale? En equipos en tema de resistencia, de deportes de resistencia. Luego tenéis, por ejemplo, Galarza que eres un compañero que donde podéis encontrar muchas cosas a nivel práctico, ¿vale? O sea, que podéis comer el día antes del partido, os enseña a hacer isotónicos, no sé, o sea, cosas muy prácticas, muy, muy fáciles. Luego, por ejemplo, ¿qué más os digo? Nutriesfera es un poco más técnico. Bárbara Sánchez es una nutricionista que trabaja con equipos de fútbol. No sé si la conocéis alguno, pero es muy buena, es una chica muy buena. ¿Quién más? A ver qué os digo. Sergio Espinar también lleva muchas chicas, si alguno tenéis alguna hija que trabaje, o sea, que juegue, bueno, es un perfil más de nutrición deportiva en femenino. Y Fitness Revolucionario también, seguro que aprendéis bastante de él. Todos esos perfiles son muy prácticos, ¿vale? Si queréis hacerle una foto, que supongo que sea lo más fácil, si tenéis por ahí el móvil a mano. Ya tengo yo la foto hecha con la impresión de pantalla, si alguien quiere se la paso sin ningún problema. Que bueno, son unos cuantos, lugo hay un montón más, pero bueno, si queréis fiaros de alguno de esos son interesantes. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes formular entera otra vez, porfa? Sí, era acerca de durante un partido, cuando hay un cambio de jugador, se sientan en el Sí. partido, si tienen que reponer o simplemente con hidratarse basta. Vale, pues esto ha sido un punto de conflicto bastante grande, ¿vale? A nivel de nutrición deportiva en equipos. La respuesta es casi siempre sí, ¿vale? También habría que analizar un poco las características, ¿no? Si el chaval o la chavala en este caso han jugado 2 minutos del primer partido, o sea, de la primera parte, pues bueno, igual no es necesario más que se hidrate, ¿no? En el caso de haber jugado, imagínate, 20 minutos, pues sí, pues igual sí que es interesante que coman algo, siempre y cuando sea prácticamente justo antes de volver al encuentro, ¿vale? Porque no sé si alguno tenéis un poquitín de noción en nutrición deportiva. Ingerir alimentos, sobre todo carbohidratos, un rato antes de practicar esa modalidad deportiva, pues puede ocasionar una bajada de glucosa. Entonces, pues sería tomar algo justo antes de volver al encuentro. O sobre todo, pues eso, hidratarse o una bebida isotónica mínimo. ¿Vale? Todo habría que analizar cuánto tiempo han jugado y saber un poco en qué condiciones llegan. Igual hay algún chaval que simplemente con una isotónica le vale, o hay casos en los que pues sí, igual sí que hay que comer algo. ¿Vale? Habría que analizar un poco, individualizar, pero sí, en general sí, casi siempre comer algo.
Gracias. Bien, ¿entendido? Yo quería hacer una doble reflexión sobre todo lo que has expuesto y luego, bueno, si alguien quiere añadir o quitar cosas, pues evidentemente que es bienvenido. Por una parte, yo creo que el ámbito de la nutrición es uno de los grandes desconocidos dentro del rendimiento deportivo. Al igual que durante quizás los años 80, 90 ha habido una gran evolución en los aspectos técnicos tácticos, me ciño al mundo del balonmano, de otros deportes pues no tengo el conocimiento suficiente para matizarlo. Años 80, 90, mucho desarrollo del ámbito técnico y sobre todo del ámbito táctico. En los primeros años del siglo XXI, años 2000, hasta el 2010, ha habido una gran evolución de las escuelas de trabajo físico, el desarrollo del trabajo físico en diferentes vertientes. Antes pues, podíamos ver cómo las pretemporadas de los equipos se desarrollaban de manera general, con una serie de trabajo de resistencia aeróbica general, trabajo de fuerza máxima, y vemos cómo ahora, pues bueno, está todo muy medido, todo muy analizado, con una serie de parámetros muy específicos de cada deporte, y quizás el ámbito nutricional dentro del balonmano es uno de los ámbitos más desconocidos y que quizás mayor aplicación y mayores rendimientos porcentuales podemos tener dentro de su aplicación dentro de nuestro deporte. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dentro de la base, ciñéndonos a lo que son los niños, creo que el deporte del balonmano es el deporte con una mayor amplitud para aglutinar jugadores de diversas tipologías y características antropométricas, mejor dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a ver cualquier partido de base, de fútbol, de baloncesto, o hablo de deportes colectivos, incluso podemos hablar luego de deportes individuales, de atletismo, por ejemplo, no encontramos jugadores ni jugadoras con tipologías desarrolladas, por no decir jugadores con sobrepeso, jugadores que no tienen esa capacidad de rendimiento automática como puede ser las acciones cortas de velocidad. Y aquí en balonmano muchas veces nos encontramos a padres que vienen y te dicen, es que mi hijo está gordito, está fuerte y no sabemos qué deporte puede hacer. Y si oyes hablar a entrenadores de baloncesto, quieren a sus jugadores altos, delgados, rápidos, atléticos, fibrosos, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que hagamos conscientes a los niños que el balonmano es un deporte que tiene cabida y que pueden jugar jugadores de cualquier tipología física. Puedo hablar de jugadores a nivel de nivel de rendimiento élite, con unos no sobrepesos, pero con unas tipologías pues no muy no visualmente muy aceptadas. Podemos hablar de Rafa Baena, jugador que actualmente acaba de firmar de nuevo por un equipo de élite alemán, Rhein-Neckar Löwen. Podemos hablar porteros incluso de élite. Y si nos vamos unos años un poco más atrás, vemos que los hábitos no eran muy saludables. Yo conozco un portero de un nivel terrible, un nivel elevadísimo, que automáticamente después de terminar su entrenamiento fumaba. Y fuma, y bueno, su rendimiento es excelso. Ha ido creciendo año a año. Por eso yo creo que la nutrición tiene un gran ámbito de aplicación dentro de nuestro deporte y al final pues la profesionalización de los clubes, la mejora de los clubes, yo creo que es un área que se debe de potenciar muy y mucho. Y por otra parte, la segunda reflexión que hacías, y yo me podía sentir un poco identificado, es que dentro de una parte de la charla tú decías que muchas veces solicitaban tus charlas o tu formación o lo que sea y no te quedaba otra, o lo hacías de manera altruista o de manera gratuita. Ese es el principal, desde mi punto de vista, el principal hándicap de la profesionalización del deporte. Que muchas veces, en todos los ámbitos, buscamos gente que de manera altruista nos eche una mano. Y muchas veces los clubes no son agradecidos en ese aspecto.
creo que debemos al final hacernos valorar por lo que somos dentro de nuestras actitudes profesionales que tengamos. Todo el mundo tiene unas capacitaciones. Nosotros, uno de los objetivos que buscamos, evidentemente, es tener cuantos mayores recursos personales a nuestra disposición por parte del club y una mayor identificación de todos los miembros del club, padres, jugadores, patrocinadores, pero creo que la mejora e incluso nos respeta mucho más cuando nosotros nos identificamos con nuestra profesión y con nuestras actitudes profesionales, no cabe duda. No sé si es una reflexión que compartes o que... Sí, 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 por supuesto. Hombre, desde luego. Sí que es verdad que a mí lo que más me gusta en ese aspecto es la formación, ¿no? O sea, el punto formativo que tiene dentro del club, pues un taller de posibles comidas o un taller de enseñar a leer una etiqueta de alimentos. Pues bueno, me parecen cosas muy, muy interesantes y bueno, que las he hecho con algunos clubs y que sí que han tenido pues luego muchísima respuesta a nivel en los jugadores mismos, ¿eh? Más que una charla bueno, pues algo directamente, pues eso, hablar, más bien en cuanto a formación de talleres o ese tipo bueno, pues, no sé, de formación. Entonces, bueno, ya que estuve hoy con vosotros, pues sí que me gustaría eso, llegar también luego a los que realmente son ¿no? Los que sacan partido a todo esto, que es a los jugadores o por lo menos, pues eso, o a los padres que tienen el poder luego para llevarlo a cabo o a los jugadores mismos que ya tengan cierta edad como para utilizarlo. Sí. Pero bueno, eso ya... No cabe la menor duda. Bueno, si alguien tiene algo más que preguntar, alguna cuestión, alguna apreciación, algo. Bueno, Y pues... nada, deciros que no sé si los puedes pasar, Diego, por ahí mi perfil de Instagram, que por ahí sí que tengo algo de tema formativo y bueno, cuando lo tenga a lo largo de esta semana, pues os haré llegar un ebook de recetas, ¿vale? Que tengo hecho y bueno, pues estaría bien que si podéis sacarle partido, pues estaría estupendo. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nos ha servido de utilidad para enfocar un poco cómo es el mundo del trabajo que realizáis los profesionales de la nutrición aplicándolo al deporte. Y nada, agradecerte tu predisposición para formar parte de este proyecto nuevo que hoy damos ya por concluido. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Desde mi punto de vista, creo que, bueno, pues hemos tocado muchos palos que nos sirven un poco a todos para saber que el mundo del balonmano no solo es el balón, la pelota, la portería y el entrenador dando voces a los jugadores. No, esto es un trabajo muy, muy arduo, muy amplio y que un poco colaborando entre todos, pues no cabe duda de que vamos a ir adelante y más en una situación como la que nos encontramos ahora. Agradeceros a todos vuestra presencia una vez más durante estas 5 charlas que hemos tenido durante la semana anterior y finalizando hoy. Agradecer al club pues la predisposición y las facilidades que nos han dado para organizar todo este tinglado de charlas y de opiniones y de diferentes pues puntos de vista de la gente. Hemos tratado de que todos los ponentes pues han dado su punto de vista, pero ha sido un poco interactuando con los que estabais interesados en las charlas. Y bueno, pues por mi parte muy agradecido a todos vosotros, porque sé bueno, creo que habéis estado conformes con lo que se ha propuesto y nada, ya sabéis que el club está a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y a partir de ahora, pues a ver cómo va cambiando esto, cómo vamos mejorando, cómo somos capaces de que poco a poco podamos volver a retomar una cierta normalidad con los equipos de base. Y nada, pues todas estas medidas están encaminadas para vosotros, porque es muy sencillo. Nosotros muchas veces demandamos ayuda a los padres, ya no hablo de los recursos económicos que
que tenéis que destinar para que vuestros hijos e hijas formen parte de los clubes. A veces el esfuerzo es muy grande y yo creo que hay veces que los clubes tenemos que dar una parte de todo eso que vosotros nos dais, creo que la tenemos que devolver. Esto quizás solo sea una mínima parte de todo eso que vosotros nos dais como padres de los jugadores, pero bueno, que sirva para vosotros, que sirva para vuestros hijos y que bueno, seguimos aquí a vuestra entera disposición, que el Club Balonmano Burgos pues intenta no solo mejorar desde el punto de vista del primer equipo, que como veis durante los últimos años su crecimiento ha sido exponencial, sino que bueno, con estas pequeñas medidas pues que todo el mundo se sienta un poco partícipe y todo el mundo forme un poco parte de la familia del Club Balonmano Burgos. Por mi parte nada más. Si tenéis alguna apreciación, alguna cosa más que decir, si no, pues damos por finalizado este proyecto cero y próximamente pues os iremos diciendo alguna cosilla más que puede ir saliendo poco a poco. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Venga, gracias. Buenas noches.